En esa tarde gris, el esposo se dirigía a casa con renuencia, como lo había hecho en los últimos días. El peso del sufrimiento descansaba sobre sus hombros, y el destino cruel parecía haber separado a su esposa de sus brazos. Ella se estaba muriendo, y cada paso hacia esa casa se volvía una pesadilla. La vida, que una vez les brindó momentos de felicidad y promesas de un futuro juntos, ahora parecía haberse convertido en un camino tortuoso e implacable. Sin embargo, no estaba preparado para lo que presenciaría ese día. La voz de ella, débil pero firme, resonaba por los pasillos. Estaba conversando con la enfermera que la cuidaba con cariño. La conversación que escuchó heló su corazón. Su esposa compartía historias de fe, historias de cómo encontró consuelo en las palabras de la Biblia en medio de la tormenta de la enfermedad. Sus palabras eran como rayos de sol rompiendo las nubes cargadas, iluminando la habitación con una luz divina que nunca imaginó encontrar en esos tiempos oscuros. A medida que se acercaba a la habitación, sus palabras resonaban en su mente. Recuerden el Salmo 22, decía ella, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras, tan familiares, sonaron como una revelación en ese momento. Escuchó a su esposa hablar sobre cómo la fe la sostenía, incluso cuando el dolor era insoportable. La enfermera, con ojos llenos de compasión, compartía historias similares, creando un ambiente maravilloso de comunión espiritual que inundaba la habitación con una paz que había sido olvidada por mucho tiempo. El esposo estaba atónito. Durante toda esa jornada de dolor, se había sentido distante de su esposa. El sufrimiento los había separado, y su fe era un universo distante para él. Pero en ese instante, mientras las palabras de la Biblia llenaban la habitación, comprendió la magnitud de la jornada espiritual de su esposa. Ella encontraba fuerzas donde él las había abandonado durante años, como si estuvieran redescubriendo un tesoro olvidado en su propio hogar. Mientras la enfermera se retiraba discretamente, él se acercó a la cama de su esposa, sujetó su mano, que ahora temblaba de debilidad, pero que irradiaba una fuerza inquebrantable. Lágrimas, mezcla de dolor y esperanza intensa, rodaban por el rostro de ella mientras sus miradas se cruzaban. En ese momento, compartieron una unión que iba más allá de las palabras, una unión de almas que la adversidad había revelado. Era como si el velo que los separó durante tanto tiempo se desvaneciera, y se vieran nuevamente como compañeros de una jornada espiritual que los uniría hasta el final de sus días. La Biblia y la fe habían sido el refugio de ella, la fuente de su fortaleza cuando las fuerzas físicas se habían agotado, y en ese instante, ella compartió ese tesoro espiritual con él, su amado esposo. Enfrentarían juntos los últimos capítulos de esa jornada, guiados por algo más grande que ellos mismos. Era una historia de redención espiritual, de amor en su forma más pura, y de cómo la fe podía, de hecho, mover montañas. Cada página de ese álbum de recuerdos se estaba escribiendo con la tinta de la comprensión, y la música de sus almas entrelazadas llenaba la habitación como una melodía de esperanza que desafiaba la tristeza que los rodeaba.